a que vayamos a Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 3. El día de hoy voy a iniciar con esta serie que la he titulado como las bienaventuranzas. Vamos a ir desglosando poco a poco. La gente las conoce como el sermón del monte, el sermón de la montaña o las bienaventuranzas del sermón del monte. Las conocen de esa manera, ¿sí? Pero vamos a leer primero Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a iniciar, mis hermanos, con el significado de la palabra bienaventurado o bienaventuranza. Y posteriormente vamos a ir estudiando cada bienaventuranza con el propósito de entender cada paso o paso a paso cada una de ellas y del por qué nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio con las bienaventuranzas. Si ustedes han leído las Escrituras en el libro de Mateo, inmediatamente después de la tentación en el desierto, nuestro Señor Jesucristo viene, empieza a hacer milagros, empieza a sanar enfermos, empieza a hacer muchos milagros y la gente le empieza a seguir. Así que estas bienaventuranzas son como un intermedio o más bien un alto antes de que continúen siguiéndolo, ¿sí? Las bienaventuranzas fueron el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso si ustedes leen, la mayoría de los comentarios en las Biblias dice inicio del ministerio, ¿sí? Así que cuando nuestro Señor Jesucristo, como les decía yo, inició su ministerio, empezó la gente a seguirlo. Y no es cualquier gente, dice en el 4:25, un poquito antes, dice: le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, no era poca gente quien lo seguía, era muchísima. Su fama estaba siendo conocida, se estaba extendiendo la fama de el profeta que sana, el profeta que hace milagros, el profeta que viene en el nombre de Dios o en el nombre de Adonai. Cada vez la gente lo seguía más y más, cada vez había más gente que lo seguía. Así que, como dice en el versículo 1, dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose, dice la palabra que vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos, no sus apóstoles, sino sus discípulos. Recordemos, mis hermanos, que los discípulos no todos son convertidos. Los discípulos son los seguidores de Jesús. Una cosa son discípulos y otras son ya los creyentes o los hijos de Dios. Nosotros discipulamos a la gente, nosotros llevamos el mensaje a la gente, les damos el estudio a la gente, pero no todos se convierten. Entonces, ¿qué es discipular? Enseñar. Es como en una escuela. Muchos llegan a una escuela y son discípulos del maestro, pero no todos se gradúan. Entonces es lo mismo aquí. Dice que muchos que vinieron a él, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, dice la palabra, que vinieron a él sus discípulos, sus seguidores. ¿Y por qué se le llama el sermón del monte? Según los estudios, dicen que iban en una llanura, que estaban en una llanura, él iba caminando, la gente lo iba siguiendo, pero él, al ver tanta multitud, tanta gente, lo único que hace es que
pues tenía que darles un mensaje para que la gente se diera cuenta de cuál era el propósito por el cual Jesús había venido aquí a la tierra. Y él tenía que mostrarles quiénes iban a ser sus verdaderos seguidores, porque mucha gente le siguió, entre esos los escribas y fariseos. Y dice que subió al monte, o a la colina, o a la montaña. Según la traducción griega, eso significa una colina, un monte o una montaña. Entonces los estudiosos han comentado, los comentaristas han dicho que era un lugar plano y de pronto se vio una lomita, una colina. Él se sube y se sienta. En ese lugar había mucha acústica. Recordemos que en ese tiempo no había micrófonos ni bocinas, pero que también él tenía que hablar con fuerza. Y dice que nuestro Señor Jesucristo ahí fue cuando proclamó lo que ahora nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Este sermón del monte o estas bienaventuranzas es un desafío, mis hermanos. Es un desafío al orgullo de muchos. ¿Por qué? Porque muchos de sus oyentes, entre esos los líderes religiosos de ese entonces, estaban esperando a que este nuevo líder, este nuevo profeta, este nuevo guía, les diera algún motivo para que pudieran seguirlo. Y yo me quiero imaginar, por las escrituras, por todo lo que dice, yo me quiero imaginar que fue un duro golpe lo que escucharon. Fue un sermón completamente diferente. Un golpe muy fuerte para aquellos encumbrados, para aquellos que lo buscaban con alguna conveniencia. Porque la gran mayoría tenía una definición muy diferente a la palabra bienaventurado. Y si ustedes se dan cuenta, todas las bienaventuranzas inician con la palabra bienaventurado. Entonces, imagínate nada más, cuando nuestro Señor Jesucristo se sienta y dice, bienaventurados. La mayoría dice, felices, contentos, dichosos, porque de eso significa. En el hebreo dice Esher, y en el griego es Macarios, y significa feliz, bien librado, glorioso, dichoso, afortunado, Juan feliz y supremamente bendecido. Entonces imagínense los oyentes, había judíos, había griegos, había quienes hablaban el hebreo, había quienes hablaban el griego, y ellos al escuchar la palabra bienaventurados, pues se imaginaron luego esto, ¿verdad? Feliz, bien librado, glorioso, dichoso, afortunado, Juan feliz, supremamente bendecido. Así que estas personas, conociendo el significado de la palabra bienaventurado, pues ellos esperaban que dijera algo completamente diferente a lo que dijo. Ellos esperaban que él dijera, bienaventurados los ricos en todo. Mas sin embargo dijo, bienaventurados los pobres. Diferente, ¿verdad? Después dice, ellos esperaban que él dijera, bienaventurados los felices. Mas sin embargo él dice, bienaventurados los que lloran. Algo completamente diferente, algo descabellado para esa gente. Ellos esperaban que él dijera, bienaventurados los fuertes y poderosos. Mas sin embargo él dice, bienaventurados los mansos. Ellos esperaban que él dijera, bienaventurados los que tienen abundancia en comida, bebida y saciedad de todo, aunque sean injustos. Mas sin embargo él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y después dice también, bienaventurados lo que ellos esperaban, claro, los que no se dejan de nadie. Mas sin embargo él dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Y por qué yo digo que es los que no se dejan de nadie? Porque misericordioso, lo contrario es impiedad, inhumanidad y crueldad. O sea, ellos no esperaban ser misericordiosos.
sino ellos esperaban seguir igual, con esa impiedad, con esa inhumanidad y con esa crueldad, no dejándose de nadie. Primero yo, luego yo y al último yo. Y por ahí dicen también, aquí mis chicharrones truenan. Ellos esperaban que él dijera, bienaventurados los que aman a quien quieren y a cuantos quieren sin límite. Mas sin embargo él dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y también ellos esperaban que él dijera, bienaventurados los que defienden sus ideales. No ideales. Mas sin embargo él dice, bienaventurados los pacificadores. Imagínense decirle eso a los feministas o a los del LGBTQH, Y y Z. Imagínense nada más decirles, bienaventurados los pacificadores, ellos que hacen tantas y tantas marchas. ¿Sí? Ellos estaban esperando que les dijeran, bienaventurados los que defienden sus ideales. Ellos también esperaban que él dijera, bienaventurados los que tienen todo y no sufren, y son reconocidos como héroes, y les hacen monumentos. Mas sin embargo, él dijo, bienaventurados los que padecen persecución. Gloria a Dios. Y ellos seguramente esperaban algo diferente a lo que Jesús dijo, porque no estaban acostumbrados a un rey o a un profeta o a un Mesías tan diferente. Ellos esperaban, recordemos, un David, uno que peleara, uno que defendiera sus ideales, uno que no se dejara. ¿Sí? Y el pueblo que se decía seguidor de Dios, mis hermanos, estaba totalmente confundido con esto. Definitivamente estaba confundido. Bueno, ¿qué pasa con este profeta? ¿Qué acaso no va a sacar la espada? Ahora resulta que vamos a ser humildes, pacificadores. ¿Y saben por qué el pueblo estaba así? Aparte de que estaban acostumbrados a un rey de esa manera, también porque el pueblo se había olvidado de las Escrituras. Si nosotros nos ponemos a ver las bienaventuranzas, compararlas con el Antiguo Testamento, mis hermanos, en el Antiguo Testamento están las bienaventuranzas. Mas sin embargo, como se habían olvidado de ellas, las habían dejado abandonadas, se habían olvidado de que esto era lo que quería Dios desde el principio. Un pueblo diferente, un pueblo completamente diferente a lo que estaba en ese tiempo de nuestro Señor Jesús. Ellos estaban confundidos, se habían olvidado de las Escrituras y tenían sus propios razonamientos, sus propias tradiciones y sus propias leyes. No sé si ustedes recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Invalidan la palabra de Dios por causa de sus tradiciones. O sea, ellos ya habían hecho una tradición, una ley, algo completamente diferente. No sé si te parezca familiar esto. Cada quien utiliza la Biblia a su manera, hacen su propia religión, hacen su propia denominación y hacen de la palabra lo que ellos quieren. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo vino con algo diferente. Ellos hicieron sus propias leyes, igual que ahora, unas leyes que iban de acuerdo a sus propósitos y no a los propósitos de Dios. Yo no sé si te esté pareciendo familiar todo esto, o a lo mejor tú mismo también lo estás haciendo en tu casa. Que estás haciendo tus propias leyes, tus propias definiciones de la palabra. Pues esto sí me gusta, pero esto no me gusta. No. Dios nos está hablando claramente que debemos de ser de acuerdo a como Jesucristo lo dijo. Leamos bien las bienaventuranzas, entendamos bien las bienaventuranzas. Y por eso es que dice en el versículo 2 de Mateo, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciéndoles, ¿qué? Les enseñaba, ¿a quién? A sus discípulos, a sus seguidores, les estaba enseñando. Por eso es que este sermón, como se le conoce, fue con el propósito de regresar al mensaje de los antiguos profetas. O sea, a los profetas del Antiguo Testamento. Jesús enseñaba lo mismo que enseñaban los antiguos profetas. ¿Qué es lo que enseñaban ellos? Que la obediencia de corazón es más importante que la observancia legaliza. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad?
Y también que no hubiera una ley convenenciera de los líderes de ese tiempo y del tiempo actual. Si ustedes se dan cuenta, ahorita es lo que está prevaleciendo. Una obediencia de acuerdo a sus deseos personales. No es una obediencia de acuerdo a la palabra. Una observancia legalista y convenenciera de los líderes de ese tiempo. ¿Por qué querían matar a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él los encaraba. Él les decía, están equivocados, están caminando mal. Ahora, ¿por qué no nos quieren? Por lo mismo. Porque los encaramos, porque les decimos, eso no es bíblico, eso no es correcto, te estás desviando de la palabra. Y les molesta. Jesucristo nuestro Señor les enseñaba a esos líderes que les interesa más lograr sus sueños que obedecer la palabra, creyendo que Dios los va a dejar sin castigo después de toda su desobediencia. Es lo mismo que ahora están predicando, mis hermanos. Dios es amor, Dios es bueno, Dios no va a mandar a nadie al infierno, al final Dios va a perdonar a todos. ¿A poco crees que Dios es tan cruel? Se les olvida predicar la verdad. Dios no es cruel, claro que no, Dios es justo y Dios es amor. Dios no está mandando a nadie al infierno, la gente es la que no quiere venir a Dios. Tú les predicas del evangelio y ¿quién quiere venir? ¿Quién quiere conocer al verdadero Dios? Nadie. Uno por más que los está jalando para que no caigan al infierno, ellos dicen, no, déjame, yo voy solo, yo puedo. Se están yendo al infierno por su propia voluntad, pero le echan la culpa a Dios. No sé si ustedes recuerden estas palabras. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Ay de ustedes, falsos maestros y falsos profetas! ¡Ay de ustedes, pastores que se apacientan a sí mismos, pero no a mis ovejas! Eso era lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo en esas bienaventuranzas. Porque la palabra ay, en este caso, es una expresión de anatema, de maldición o de advertencia de castigo. Así que cuando le dices a tu hijo, pero cuando te alcance, ¿sí? Así ahorita el Señor les decía aquí en la palabra, decía, ay de ustedes, escribas y fariseos, va a haber un castigo un día. Ay de ustedes, falsos maestros y falsos profetas, un día van a pagar lo que están haciendo. Ay de ustedes, pastores que se apacientan a sí mismos, pero no apacientan a mis ovejas. Van a llevar su pago. No sé si tú le quieras poner maldito pastor, maldito profeta. Eso es lo que significa la palabra ay. Y si ustedes quieren comprobarlo, en Jeremías 13:27 dice, ay de ti, Jerusalén. Jeremías 23:1, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Fíjense bien lo que dice en Jeremías, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Hay muchos pastores que se meten encubiertamente a las congregaciones, hay muchos falsos maestros, falsas ovejas vestidas de lobos, o más bien lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Que se meten a las congregaciones y empiezan a dispersar a las ovejas. No sé si ustedes han visto un lobo literal cuando se mete dentro del ganado. Las ovejas corren, se van, huyen, los animales, los caballos, todos saltan. Y el problema, mis hermanos, que como no los apacientan, no les preocupan esas almas, andan perdidas todas por ahí. Nada más es lo que les preocupó, dispersarlos. Y andan dispersos también ellos. Y en Ezequiel 13:3 dice, ay de los profetas insensatos. ¿Sí? O sea, Dios, por medio del Antiguo Testamento, les estaba hablando a todos ellos de que iban a tener un castigo. Jeremías 13:27, Jeremías 23:1 y Ezequiel 13:3 para aquellos que están anotando. Continuamos, me voy a regresar nuevamente a Mateo 5:1, mis hermanos, porque es importante también ver este otro punto. Dice,
viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Viendo qué? La multitud, viendo la multitud. Las multitudes seguían a Jesús, mis hermanos. La gente estaba deseosa de un profeta. La gente estaba deseosa de alguien que los ayudara. La gente estaba deseosa de alguien, de un líder que los guiara. Entonces, cuando escuchan a Jesús, todo el mundo empieza a seguirlo. Todos empiezan a seguirlo. Las multitudes lo seguían. Es lo mismo que está pasando ahorita, mis hermanos. Tú le hablas de Dios a la gente y lo sigue. Le hablas de Jesús y lo sigue. O sea, hay multitudes que están, entre comillas, siguiendo a Jesús. Acuérdense lo que dije. Una cosa son discípulos y otra cosa son verdaderos hijos de Dios. La gente, multitudes están siguiendo. Todos hablan de Dios, todos hablan de Jesús. Muchos dicen que son convertidos. Las multitudes seguían a Jesús. Todo el pueblo quería verlo por su gran fama de profeta y hacedor de milagros. Y todos querían ser testigos. ¿Y por qué no también recibir algo para ellos? Todos querían, a mí que me haga el milagro, a mí que me dé de comer, a mí que se compadezca de mí. La gente lo andaba siguiendo. Lo mismo que ahora, el día de hoy también, mucha gente lo está siguiendo por el milagro, por el panecito, para que sane mis heridas, para que me sane, para que me cure, para que me cuide, para que me dé de comer, para que solucione mis problemas matrimoniales, para que enderece a mi hijo, para que lo saque de la droga. Pero nadie lo está buscando verdaderamente. Nadie busca a Dios, decía en el estudio de Romanos, mis hermanos. Y aún también nosotros podríamos decir, mis hermanos, que también los verdaderos discípulos de Jesús, de este hombre tan popular, se vieron tentados a sentirse importantes. Yo no sé si ustedes recuerdan a los apóstoles cuando empezaron a llegar los niños. ¿Qué les decían? No, quítense. Querían abrirle camino al profeta, ¿sí? Al Mesías, es el Mesías, no lo toquen, es intocable. ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Dejen a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan cuando pasó lo de la mujer que rompió el alabastro de perfume. Ay, Señor, pero ¿por qué lo dejas que tire? Mejor lo hubiéramos vendido. Lo estaban siguiendo con una conveniencia. Ya también los apóstoles, sus verdaderos seguidores, como que llegó un momento en que querían un poco de fama. No sé si se acuerdan también cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró y que regresó y le dijeron, Señor, hagamos un altar aquí y otro altar acá. O sea, ellos ya también como que se estaban llenando de esa soberbia, de esos deseos de fama. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tenía que irlos enseñando. No sé si a ti te pasó cuando recién llegaste a Cristo. También dijiste, soy cristiano, y ya querías hacer milagros a lo mejor, o querías hablarle a todo el mundo. Pero ya vas madurando, vas creciendo y vas entendiendo y discerniendo la palabra. Estos apóstoles, estos discípulos verdaderos, sí, llegaron un día a sentirse un poco orgullosos. Recordemos a un Pedro. Yo te voy a defender, Señor, y saca la espada y cortando orejas. Y yo no te voy a negar. ¿Y por qué llegó a pasarles esto? Porque estaban viendo que seguir a Jesús les estaba dando prestigio y una gran oportunidad para obtener riquezas. Recordemos el caso de Judas. Judas, pues lo estaba siguiendo, sabemos que no era hijo de Dios, sabemos que no era salvo, mas sin embargo era de sus apóstoles, de sus seguidores, de los más allegados. Judas, fue tanta su avaricia que llegó a vender a nuestro Señor Jesucristo por 30 miserables monedas de plata. Lo mismo, mis hermanos, que muchos el día de hoy están vendiendo a nuestro Señor Jesucristo por 30 miserables monedas de plata, o a lo mejor hasta menos.
por un miserable plato de lentejas. Les están llegando al precio. Primero se dijeron seguidores de Dios, primero se dijeron seguidores de Jesús, proclamadores de la verdad, y ahora por unas cuantas monedas están devaluando el evangelio. Judas sí se arrepintió, podríamos decir, oye, pero Judas se arrepintió, sí se arrepintió delante de los hombres. Las monedas se las fue a regresar a los hombres. No se arrepintió delante de Dios como Pedro. Todos, mis hermanos, todos sus seguidores, sin excepción, muy dentro de su corazón, pensaban en dinero, poder, fama y renombre al ser reconocidos como los iniciadores de un gran movimiento. No sé si te parezca parecido esto, familia. Estoy abriendo un nuevo movimiento para los drogadictos, para los matrimonios, pero siempre pensando en otra cosa, en riquezas y fama. No sé si se acuerdan de los dos apóstoles que mandaron a la mamá: Señor, que mis hijos, uno esté a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Pues dales un buen lugarcito, VIP. ¿Sí? De verdad, mis hermanos, a veces llegan esos tiempos, esos momentos en que quieres fama, quizá no quieres fortuna, pero quieres ver llena una congregación, que muchos seguidores. Cuidado con nuestro corazón. De aquellas cosas guardadas, guarda tu corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce el pensamiento de todos y Él conocía los pensamientos de ellos también. Por eso Él les advirtió acerca de la tentación que enfrentarían como sus seguidores. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo los confrontó un día y les dijo: ¿de verdad quieren seguirme? Van a tener que comer mi carne y beber mi sangre. Y yo también les voy a dar estas bienaventuranzas para que vean de qué se trata el seguirme a mí. Ustedes no van a ser poderosos, no van a ser famosos, no van a tener todo. Mis hermanos, si Satanás se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿crees que a nosotros no nos va a ofrecer lo mismo? Y menos, porque hay muchos que por un plato de lentejas venden a Jesucristo. Por cualquier cosa, a Él le dijo: todos los reinos de este mundo te daré, si postrado me adorares. Al otro le dijo: te doy un carro, y se postró ahí, luego. Te doy 2 personas más, y se postró. Te doy otra esposa, y se postró también. Por cualquier cosa se desvían. Así que si Satanás no tuvo respeto a nuestro Señor Jesucristo, ¿crees que te va a respetar a ti? No. Y por esta causa hoy te dice: si quieres ser mi seguidor, no esperes fama ni fortuna, sino aflicción, hambre y persecución. Amén. Mas sin embargo, también dijo Él: les aseguro a aquellos que estén dispuestos que serán recompensados. Gloria a Dios. Quizá en esta vida no vamos a ser recompensados, quizá en esta vida siempre vamos a tener aflicción, mis hermanos, pero es un poco de tiempo, 120 años. Gloria a Dios. Pero eso sí, segurísimo que vamos a recibir recompensa por toda una eternidad. Amén. ¿Qué son 120 años comparados con la eternidad, mis hermanos? ¿Qué son? Nada. Es un lapso de tiempo. Y no todos vamos a vivir 120 años. Ni a todos les faltan 120 años. Yo ya voy de salida, mis hermanos. Ya casi me gradúo. Gloria a Dios. Pero, pues lógicamente, nuestro Señor Jesucristo estaba ganando popularidad. Gloria a Dios que era el Hijo de Dios, o Dios mismo hecho hombre. Si no, imagínense, le hubiera pasado a lo mejor lo mismo que a Saúl, se hubiera llenado de fama y hubiera desobedecido a Dios. O lo mismo que a Adán, que ya después de que tenía todo servido en la mesa, prefirió desobedecer. Y estoy muy seguro, mis hermanos, que un día
Habrá momentos en que seguir a Jesús traerá fortuna y gran popularidad. Va a traer fortuna y gran popularidad. Cuando empiezan a decir, oye, mira, tu matrimonio ya es diferente. Oye, pues sí, yo te veo como de verdad cristiano. No, mira, tus hijos son un ejemplo. Y como que empiezas a, sí, es que yo soy muy listo. Es que yo, no, deberías de verme. ¿Sí? Cuidado, mi hermano. Cuidado, mi hermano. Cuidado de gloriarte en tus propios razonamientos. Porque eso le pasó al pueblo. No, es que no. Plus ultra. Cuidado, mis hermanos, porque si no vivimos tomando en cuenta las palabras de Jesús en este sermón, nos vamos a hallar un día usando el mensaje de Dios solo para promover nuestros intereses personales. Vamos a empezar a promover nuestra sabiduría, nuestros beneficios, lo que nosotros hacemos. Sí, nosotros predicamos la verdad, sí, pero no es porque seamos muy sabios, sino por la pura misericordia de Dios. De verdad, mis hermanos, a veces mi esposa y yo le decimos, Señor, ¿por qué nos has dado tanto? Pero le damos la gloria a Él. Y no estoy hablando de dinero, mis hermanos. Estoy hablando de conocimiento, sabiduría, discernimiento. De verdad. Hay veces que leemos o estamos escuchando una predicación inmediatamente. Y yo sé que muchos de ustedes, también de los hermanos que están en el video, yo sé que también ya empieza Dios a darles discernimiento. Que no se comen cualquier comida. Ya la disciernen. Y eso es bueno, mis hermanos. Que no se coman cualquier basura. Que coman comida verdadera. Y cuando quizá lleguemos a ser tentados por promover nuestros propios intereses personales, mis hermanos, tengamos cuidado. Porque, sinceramente, aquellos que se desvían no es porque hayan perdido su salvación, o es porque nosotros les quitemos la salvación, es porque son como Judas Iscariote. Estuvieron con él, pero no eran de él. Nunca fueron salvos. Aquel que se desvía de la palabra de Dios es porque nunca ha sido salvo. Ha tenido conocimiento, pero no ha tenido salvación. No ha sido redimido. Que quede bien claro eso, mis hermanos. Pero ¿por qué se fueron? Pues porque no eran hijos de Dios, se tenían que ir. ¿Por qué permanecen? Pues permanecen los hijos de Dios y los que quieren permanecer aferrados, pero un día se van a ir también. Bien, vamos a continuar con el sermón del monte, mis hermanos. Vamos a ver lo contradictorio. Jesús empezó su sermón con palabras que aparentemente y de acuerdo al mundo se contradecían. ¿Sí estamos de acuerdo en que se contradecían? De acuerdo al mundo, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos contrario a los deseos del mundo. Dios quiere que vivamos contrario a los deseos del mundo. Aquel que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces Dios quiere que vivamos contrario a los deseos del mundo. Porque si quieres vivir para Dios, debes estar dispuesto a decir y hacer lo que para el mundo parecerá raro, parecerá descabellado, parecerá locura. ¿Cómo que todavía permaneces ahí? Sí, porque permanezco en Cristo. Y no porque yo quiero permanecer, sino porque el Señor me tiene ahí. Deberás estar dispuesto a dar cuando otros desean quitar. Amar cuando otros odian. Ayudar cuando otros abusan. Pero al hacerlo, tú de esta manera, un día recibirás todo, mientras que los otros terminarán sin nada. No van a tener nada. Bueno, sí, condenación. Versículo 3, mis hermanos. Ahora sí vamos a las bienaventuranzas. Ya fue la introducción, ya entendimos un poquito todo esto, por qué les enseñó, por qué fue contradictorio, qué es lo que esperaban ellos, y ahora vayamos a las bienaventuranzas. Dice así, versículo 3. Ya lo tienen, ¿verdad? Bienaventurados
los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, habló de los pobres, no habló de aquel que llegó a la pobreza por su pereza, ni del pobre orgulloso, de esos que les dicen limosnero y con garrote, ni del pobre literal, ¿sí? No habló de ese pobre orgulloso que aún sabiendo que no tiene ni para comer, no quiere usar ropa usada, no se come lo que le den. Ay, no, eso no me gusta. ¿No? Ropa usada, no, pues ni que estuviera yo por diosero. De verdad, mis hermanos, pobre, pero, híjole, ¿sí? Por eso les digo limosnero y con garrote, ¿sí? No, de esos no estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Porque, de verdad, mis hermanos, hay gente que siendo pobre, sigue con un orgullo, ¿sí? Dicen, la pobreza me tira, pero el orgullo me levanta. De esos pobres no estaba hablando el Señor. De esos pobres no estaba hablando. Mucha gente que está en extrema pobreza de ese tipo, que no es extrema pobreza de verdad, ¿sí? Siempre pone un pretexto. Oye, ¿por qué? Por la crisis, por la falta de empleo, porque nunca estudié, mis padres no me dieron un estudio, porque el gobierno es un aprovechado, porque siempre están buscando un pretexto para no sentirse tan pobres. De estos pobres no estaba hablando el Señor Jesucristo, ni de los pobres materialmente hablando, ya que la palabra aclara muy bien la diferencia, pobres en espíritu. Pero hablemos de los dos tipos de pobres materiales, mis hermanos. Los pobres orgullosos y los pobres menesterosos. De los pobres menesterosos tenemos que tomar el ejemplo para que nosotros entendamos qué tipo de pobres debemos de ser o debimos de ser o somos. ¿Sí? Una cosa es el pobre de verdad y otra cosa es el pobre menesteroso. Y otra cosa es el pobre por perezoso. El pobre perezoso es el que no quiere esforzarse, no quiere trabajar, quiere que todos le provean, que me dé mi abuelita, mi tía, el gobierno. A todo mundo le está pidiendo el pobre y poniendo su cara de pobre. Ay, de humillado, ay, pobrecito de ti, esta vida mejor que se acabe. El pobre que no tiene ninguna oportunidad de salir adelante aunque se esfuerce, hasta que se da cuenta que no tiene oportunidad de salir adelante, ese es el pobre necesitado, el pobre de verdad, el pobre como en el caso de Mefiboset, ese pobre que estaba en la total ruina. Dice la palabra de Dios, hablando del perezoso, mis hermanos. Proverbios 21-25. El deseo del perezoso, porque Dios habla del pobre, pero del pobre perezoso. Y el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. ¿Sí? El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. De ese pobre no estaba hablando el Señor. Y si lo llevamos al ámbito espiritual, no está hablando del pobre que no quiere servirle a Dios. También en Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes heredan las promesas? Los imitadores de la fe. Los perezosos no van a recibir herencia, no van a recibir las promesas. ¿Y qué significa perezoso? Indolente, holgazán, necio, tonto, perdón por la palabra, estúpido y tardo. Ese es un perezoso. Ese es un pobre, pero que no quiere demostrar que es pobre. Pero es un holgazán, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Y siempre está buscando un pretexto.
Y como podemos ver, Dios no le llama pobre, aunque mucha gente así les llama. Ay, pobrecito. ¿Y por qué? Porque Dios conoce su corazón. Ese tipo de pobres, como el perezoso, les dicen pobre la gente porque vive en una colonia pobre, en una casa pobre, pero deberías de entrar a sus casas. Tienen mejor pantalla que tú, tienen mejor sonido que tú, tienen mejor ropa que tú y comen mejor que tú. Ah, pero pobrecitos. Dan una apariencia de pobreza, pero por dentro traen un orgullo, una rebeldía, que no quieren nada con Dios. De esos pobres no estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Y mucho menos de los que aparentan pobreza espiritual y que están llenos de orgullo e hipocresía. ¿A cuántos conocemos de esos? No, a los fariseos y saduceos. No estoy hablando de otros. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo conocía a esos seguidores. Y Él sabía cuál era el propósito de cada uno de ellos. Por eso Él, al iniciar su ministerio, Él tenía que dejar en claro cuál era el tipo de seguidores que Él buscaba. Y eso, lógicamente, les molestó a los religiosos y a los soberbios, a los falsos humildes y a los que buscaban beneficios materiales, a los hipócritas y a los que buscaban hacer mercadería con los milagros y sanidades, y también a los que buscaban muchedumbres de seguidores. Parece familiar todo, ¿verdad, mis hermanos? Pues es la verdad, es familiar, porque no cambian las cosas. Mucha gente está buscando a Cristo o decirse seguidor de Cristo por esto, mis hermanos, porque buscan beneficios materiales, porque nada más viven en una hipocresía. Y no estoy hablando nada más de los líderes, estoy hablando también de los que se dicen hijos de Dios, que viven una apariencia de cristianos, pero por dentro ve a sus casas, ve a sus familias, no hay conversión, no hay transformación. ¿Eso es cristiano? No, pues si no me lo dices no lo creo. De verdad. ¿Sí? Muchos hipócritas, soberbios, falsos, buscan hacer únicamente mercadería con los milagros, y eso era lo que querían hacer ellos. No sé si te ha tocado ver en las noticias de que fulanita de tal hace milagros, y empezó con una casita toda dishumilde, y al rato ya filas y filas, y ya están cobrando, o ya pusieron una alcancía con una imagen de un santo, y ya se vuelven millonarios, y al rato ya es intocable la milagrera. De verdad, está eso de la agüita de no sé qué, no, una agüita sanadora. Tampoco Dios habló de Jesucristo nuestro Señor, estaba hablando de los pobres orgullosos. La palabra de Dios nos muestra a estos tipos de falsos pobres, los cuales tienen ¿qué? Apariencia de piedad, parecerán verdaderamente discípulos, hablarán palabra de Dios, se comportarán como hijos de Dios, parecerán ovejas de Dios, pastores de Dios, escogidos de Dios, pero Dios los llama falsos. Y mismo Jesucristo nos previene de ellos. En Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, espero y estemos entendiendo, mis hermanos. Estamos yéndonos hacia bienaventurados los pobres en espíritu. Pero para conocer a los pobres en espíritu tenemos que conocer el lado contrario. También dice en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esos no son pobres en espíritu. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
¿Cuántas veces has estado así? De punto de caer, a punto de torcer la manita, a punto de resbalar, y de pronto el Señor te da un jalón de orejas. Véngase para acá, ve. ¿Y por qué no haces? ¡Au! Y tanto los conocía nuestro Señor Jesucristo a todos los falsos seguidores, que Lucas registra también ayes inmediatamente después de las bienaventuranzas. ¿Sí se acuerdan qué significan los ayes, verdad? Bueno, pues Lucas, después de hablar de bienaventurados los mansos, los humildes, etcétera, etcétera, inmediatamente después nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas empieza a decir: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Eso lo leen en Lucas 6, 24 y 26. Y en el 26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Como, trae a ese profeta, no, trae a este. A Jeremías, no lo invites porque, híjole, habla puras cosas en contra de nosotros. ¿Te parece familiar? Amén. Trae a Clay Luna, a Maldonado, a fulanito, a sotanito, al pastor Alex. No, ni lo invites. Porque, híjole, nos va a poner. ¿Sí? Es lo mismo, mis hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero hay de ustedes que hacen esto y aquello y que buscan que hablen bien de ustedes. No van a hablar bien de ti, mi hermano. Gloria a Dios. No van a hablar bien de ti, pero no es porque andes en malos caminos, sino porque estás caminando en santidad, porque estás cambiando, porque estás siendo transformado, porque estás siendo ejemplo de que eres hijo de Dios. Pero si te están vituperando el nombre de Cristo por tu culpa, cuidado. Cuidado. Así que nuestro Señor Jesucristo les dijo: bueno, ustedes esperan esto, riqueza, poder, aplausos, ay de ustedes, van a recibir su condenación. Todos ellos, mis hermanos, van a tener su paga. Todos. No sé si tú recuerdas la historia de Lázaro y el rico. Esa historia, mis hermanos, está hablando de un pobre, un pobre literal. Pero Dios toma esa historia para dar a entender de la pobreza espiritual y de la riqueza espiritual. Nos enseña cómo el rico era rico en lo material, en lo emocional, era soberbio, no quería nada, no quería ayudar a Lázaro, mas sin embargo recibió su paga. Y Lázaro recibió también el consuelo y el beneficio. Así que, mis hermanos, si nosotros no pertenecemos a ese tipo de pobres como Lázaro, y no estoy hablando de pobreza material, entonces podemos estar seguros de que estas bienaventuranzas no se van a cumplir en nosotros. Nosotros tenemos que llegar a esa pobreza extrema espiritual. Espiritual. Dios no quiere pobres materialmente. Si Dios te da riquezas materiales, gloria a Dios. Si no te da riquezas materiales, gloria a Dios. A Dios lo que le interesa es una pobreza espiritual para que seas rico espiritualmente también. Pero primero, bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a ver la herencia del pobre en espíritu, mis hermanos. Mateo 5:3. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. ¿Qué
¿qué más herencia queremos? No les había dado el título, ¿verdad? El título es: de ellos es el reino. De ellos es el reino. ¿De quiénes? De los pobres en espíritu. Vamos a recibir una herencia, mis hermanos. Del pobre, el pobre del que hablaba nuestro Señor Jesucristo, era aquel, mis hermanos, que sabe que no tiene ninguna opción de tener algo. De ese pobre hablaba nuestro Señor Jesucristo. De un pobre espiritual, de un humillado, de alguien que ya se dio cuenta que por más que haga no va a poder levantarse por sus propias fuerzas. Aquel que se llega arrastrando. El pobre rico, mis hermanos, es aquel que aunque tenga riquezas materiales, nunca va a poder tener riqueza espiritual. Y no es que los ricos no van a ir al cielo, sino que la gran mayoría, dijo el Señor Jesucristo, difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. ¿Y por qué dice difícilmente? Porque el rico llega un momento en que se llena de soberbia. Pero un rico material puede llegar a ser un pobre en espíritu. No necesariamente debes de estar en la ruina. Tienes que estar en la ruina espiritual. Vas a llegar a una ruina emocional. Ya cuando verdaderamente estás derrotado, que ya gastaste todos tus cartuchos, que ya buscaste por todos lados, ya fuiste a una religión, ya fuiste con un chamán, ya fuiste con un psicólogo, ya fuiste con otra religión, ya fuiste con el brujo de Catemaco, ya te mandaron a Chalma caminando. Ya por más que vas para un lado topas, vas para otro topas, por más que le buscas ya nada. Así te quiere tener Dios. El pobre del que habla nuestro Señor Jesucristo es del que solo espera saciarse de las migajas de aquel que tiene que comer. ¿Te acuerdas de la mujer sirofenisa? Llegó y le dijo: Señor, hazme el milagro, que se sane mi hija. Y le dijo: no es lícito darle de comer a los perrillos. Sin embargo, ella reconoció su bajeza, reconoció su necesidad, reconoció que estaba hundida totalmente y dijo: aún los perrillos comen de las migajas del Señor. De ese tipo de pobres necesita el Señor. Así tienes que estar. Dices: sí, me caigo, pero el orgullo me levanta. No te quiere Dios así. Ya deja tu orgullo a un lado, deja tu soberbia a un lado, deja un yo puedo solo. No, yo voy a poder, quítense. Así no te quiere Dios, por eso te rechaza, por eso te desprecia, por eso no te salen las cosas bien. Porque sigues con tus propias fuerzas querer salir adelante. Querer solucionar tu vida material, tu vida emocional. No. Esa mujer sabía que no tenía opción. Esa mujer sabía que no podía exigir nada. Ella dice que la palabra que era griega, sirofenisa. Ella no era de la tribu de Israel. Ella no tenía ninguna oportunidad, mas sin embargo le dijo: sí, Señor, sí lo entiendo, Señor, que yo no tengo oportunidad, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen la migaja de los hijos. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, mi hermano. Ella reconoció su pobreza extrema. Ella reconoció que no podía dar nada a cambio.
Ella no quería estar en la mesa del Señor. Ella se consolaba y se conformaba con unas migajas. ¿Cuánta gente llega a Cristo y ya quieren posición, quieren poder, quieren estar aquí, allá? Es que yo quiero hacer esto, yo quiero predicar, yo quiero tocar panderos, yo quiero danzar, yo quiero ser maestra, yo quiero ser predicador, yo quiero. En lugar de llegar y decir, Señor, yo únicamente quiero migajas, porque no tengo ni cara para pedirte. Y no nada más el pobre de Lázaro o la pobre de Sirofenisa, sino también los ricos llegaron a él reconociendo su bajeza y su pobreza. ¿Se acuerdan del rico Jairo? Jairo dice que era uno de los principales de la sinagoga. Este hombre tenía poder, tenía dinero, mas sin embargo también llegó clamando y pidiendo para que su hija se sanara. Talita Kumi. ¿Tú cómo llegas con el Señor? Señor, pues yo ya llegué aquí, tú ya me diste la vida eterna, pues ahora te pido esto y esto. Dame migajas, Señor. Compadécete de mí. Ten misericordia de mí. El verdadero pobre, mis hermanos, es el que solo espera una caricia, aunque sea de lástima, ya que no se siente digno de que alguien le quiera, y menos de que alguien le ame, y muchísimo menos de que alguien le ame sin condición, sin esperar nada a cambio. ¿Te acuerdas de Lázaro? Estábamos hablando de él. El mendigo. Dice que él ansiaba saciarse de las migajas del rico, y también dice que, ¿saben qué? Las únicas caricias que él recibía eran los perros cuando les lamían las llagas. Yo quiero imaginarme qué sentía Lázaro cuando los perros se le acercaban a darle esas caricias, según él. ¿Has llegado así a los pies de Cristo, mi hermano? ¿Llegaste así a los pies de Cristo? ¿Verdaderamente llegaste derrotado, acabado, sin exigir nada? ¿O llegaste exigiéndole a Dios, dame, dame? Ese es el verdadero quebrantamiento, mis hermanos. Esa es la verdadera pobreza en espíritu. El que llega derrotado, Señor, no tengo nada que darte. Dice que Lázaro ansiaba saciarse. Él reconoció su pobreza extrema, mis hermanos. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo abrió su boca para hablar de las bienaventuranzas, Él le hablaba en especial al más pobre de todos, al pobre en espíritu. Gloria a Dios. Al pobre en espíritu. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Señor, sin ti? ¿A dónde puedo ir, Señor, sin ti? El pobre material puede ir y saciarse pidiendo limosna o pidiendo una gordita, un taco. El pobre material puede saciarse con eso. Vemos a mucha gente pobre, en extrema pobreza, que ahí andan con sus costales de ropa, no sé qué tanto, y tienen sus tesoros guardados abajo de los puentes. El pobre material puede llegar a tener algo, aunque sea poco, pero puede llegar a tener algo. El pobre emocional puede llegar a tener, aunque sea un perro, para que lo lama. Pero el pobre espiritual, mis hermanos, no tiene nada que lo sacie. Solamente el amor incondicional de Cristo. Únicamente eso. El pobre de espíritu
no tiene ninguna manera de recibir nada, sino es únicamente por la pura misericordia de Dios. Y no solo va a recibir consolación, mis hermanos, sino que además va a recibir herencia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quizá cuando tú llegaste a la congregación venías buscando la solución a tus problemas. Quizá querías que se solucionara todo. Y quizá eso te hizo desistir por un momento. Mas sin embargo Dios te trajo con cuerdas de amor y te dice: yo te voy a dar algo mejor. Te voy a dar de herencia el reino de los cielos. Vas a estar allá conmigo. Pero necesitas reconocer tu pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el Salmo 65:4, mis hermanos, dice así: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. ¿Se dan cuenta lo que el Señor ya nos había dicho en el Antiguo Testamento? Se lo dijo a su pueblo y su pueblo no lo entendió. Mas sin embargo, llega nuestro Señor Jesucristo y les vuelve a recordar eso a su pueblo, aquellos que fueron escogidos y después a nosotros. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. O sea, Él nos escoge, Él nos atrae para que habitemos en sus atrios, para que seamos saciados del bien de su casa. ¿Qué estabas esperando? ¿Una herencia material? ¿Estabas esperando un arreglo aquí material? Dios tiene algo mejor para ti. Y el Salmo 84:4 dice así: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Mis hermanos, estamos ya en casa, ya llegamos a casa. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos de la casa de Dios, somos extranjeros de esta tierra, somos advenedizos de esta tierra, pero ya tenemos un lugar. Tenemos una casa, tenemos un lugar especial. Y el Señor nos dice: felices, alegres, contentos, bienaventurados, dichosos. Cuando el pobre en espíritu es rescatado por el Padre y su deuda es pagada, mis hermanos, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser el más grande heredero y coherederos con Cristo. En ese momento pasamos a ser hijos de Dios. Nuestra deuda ha sido pagada. Nos rescata de las garras del infierno. Ahora ha sido saldada toda nuestra deuda. Ya no debemos nada. Ya somos ricos en espíritu. Y pasamos a ser juntamente con Cristo coherederos. Pero ¿qué es un pobre, mis hermanos? Espero ya hayas entendido. Pero te lo voy a decir en griego, tojos, y en hebreo, aní. Espero y que esto te haga que tu carnita se haga de gallina, le llaman, creo. Pobre, cuando Jesucristo nuestro Señor dijo bienaventurados los pobres en espíritu, estaba hablando de un pobre que se acurruca, que no levanta la cara, de un mendigo, de un pordiosero, así como agachado, como esperando un golpe, como esperando nada,
Dice que esa palabra denota mendicidad absoluta. Absoluta, mis hermanos. Un deprimido, afligido, fatigado, humilde, necesitado, oprimido, sufrido. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, estaba hablando de este tipo de pobreza. Aquel que ya no tiene opción. Aquel que se acurruca. Aquel que se hace de una manera fetal y dice, Señor, ten misericordia de mí. Ya no puedo salir de esto. Estas, mis hermanos, son las definiciones de un pobre en extremo. Este es el caso de uno de nosotros, esos esclavos redimidos, esos esclavos que no tenían una manera de saldar su cuenta, de pagar su libertad. No sé si se acuerdan que hablamos de la redención. Ese que llegaba todo flaco, todo desnutrido, esperando que alguien lo comprara, agachado, sabiendo que nadie lo iba a comprar, que iba a terminar todos sus días en un calabozo. Sin embargo, llegó el rey y lo compró. Ese tipo de pobreza, ese tipo de pobres, los que no teníamos ninguna oportunidad de libertad, los que reconocimos que no había manera de ser libres, los que llegamos a nuestra extrema pobreza espiritual, los que hemos reconocido nuestra bajeza, el pobre, el menesteroso, el indigente, el mendigo, el necesitado. Aquel que no se atreve a levantar la cara, el que reconoce su pobreza, reconoce su bajeza, reconoce su necesidad. A esos llamó el Señor. Isaías lo reconoció cuando estuvo delante de Dios y él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Llegar, mis hermanos, reconociendo eso. Ay de mí, que soy inmundo de labios. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu poderío? ¿Dónde está tu soberbia? ¿Dónde está tu conocimiento? ¿Cuántas veces has mirado de lejos al pobre y necesitado que no tiene salvación, creyéndote más que él? Isaías reconoció su pecado, su inmundicia, sabía que no podía estar delante de Dios y permanecer vivo. Él sabía que lo único que merecía era la muerte y el infierno. Nunca se jactó de haber sido elegido y se paró orgulloso. Él actuó como un pobre en espíritu. Y de esta manera fue quitada su culpa y fue limpiado su pecado. Dice que un serafín llegó y tocó con un carbón encendido sus labios y le dijo, desde este momento es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Dios, gracias. ¿Por qué fue limpiado y por qué fue quitada su culpa? Porque reconoció su pobreza en espíritu, reconoció su bajeza, reconoció que era menesteroso, mis hermanos. Él sabía que no tenía nada que ofrecer, nada que pedir, nada que pudiera llevarlo a sentirse seguro de no ser aniquilado. Él esperaba eso. Lo mismo que nosotros debemos esperar si no estamos seguros de salvación. ¿Cuántos de ustedes llegaron de esa manera, mis hermanos? ¿Cuántos llegaron a punto de dejar su hogar? ¿A punto de creer que no tenían ningún valor? ¿A punto de huir? ¿A punto de quitarse la vida? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos incomprendidos?
no amados, sin esperanza, incluso creyendo que Dios no se ocupaba de nosotros. ¿Cuántos de nosotros llegamos a gritar, Dios, ayúdame, te necesito? ¿Cuántos de verdad llegamos completamente vencidos? Si tú llegaste así, mi hermano, yo creo que tú sentiste lo que yo sentí y lo que muchos hemos sentido. Que de pronto viene el perdón, la reconciliación, el amor, el abrazo, unas palabras que te dicen vete y no peques más. Y ya para cerrar esto, mis hermanos, quiero que vayamos a Isaías 66:2. Qué hermoso saber, mis hermanos, que somos escogidos en esa extrema pobreza. Y que ahora de ellos es el reino, de nosotros es el reino de los cielos. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese es el temor a Jehová. Temblar al escuchar su palabra. No querer fallarle al Señor. Reconocer tu bajeza, tu necesidad. Porque el Rey me ha mandado a llamar. Yo me quiero imaginar ese Mefiboset cuando el Rey lo mandó a llamar, mis hermanos. Hey, Mefiboset, el Rey te ha mandado a llamar. ¿Yo? ¿Pero qué voy a hacer con mi Rey? Si no tengo nada que ofrecerle, no tengo nada que darle. Pero el Rey nos ha mandado a llamar, mis hermanos. Qué hermoso, de verdad, cuando reconocemos nuestra bajeza. ¿Qué le podías ofrecer al Señor? ¿Tu vida? Es de Él. ¿Tus riquezas? ¿Cuáles? Si de Él es todo el oro del mundo. ¿Qué le puedes ofrecer? ¿Tus alabanzas llenas de pecado? ¿Tus manos llenas de sangre? ¿Qué le ofreces al Señor? Solo bajeza, humildad, pobreza y reconocer que no tenemos nada. Mas sin embargo, el Rey te ha mandado a llamar. Ponte de pie, mi hermano.